Génesis capítulo 12, versículo 10, dice la bendita palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Estamos recordando, haciendo una pequeña reseña de lo que vimos hace 15 días. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy, lunes 23 de agosto del año 2021, Escuela Bíblica en Casa, estudio sistemático de nuestro primer libro de la Biblia, el libro del Bereshit. En el hebreo significa comienzo u origen o resurgimiento de las cosas que el Señor ha creado, y no solamente la creación, sino también todos los propósitos que Dios ha tenido para con cada uno de sus criaturas. Bien, estábamos hablando en Abraham. Recordemos un poquito que Abraham, recordemos que Abraham, no Abraham, porque después el Señor le cambia el nombre, y lo mismo a Sarai. Aquí es Abraham y Sarai. Entonces Abraham, recordemos que el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos. Recordemos que lo llamó solamente a él, a cumplir una tarea, un propósito de Dios, y era que definitivamente de los lomos de Abraham, el Señor se crearía un pueblo para él, para que a través de ese pueblo, que es el pueblo de Israel, darse a conocer a las naciones como el único Dios verdadero. Así que, con eso en mente, el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Recordemos que la característica o la condición espiritual de Ur de los Caldeos era el paganismo, la idolatría. Se adoraba al sol, se adoraban las estrellas, se adoraba la luna, habían dioses paganos, dioses iracundos, dioses que para de alguna manera mitigarles su ira había que ofrecerles sacrificios humanos, vivos. Así que Abraham sale de allí, recordemos, el Señor lo llama, pero le dice que se vaya a él, no que se lleve a la familia. Y allí vemos que Abraham, el hombre de la fe, comete un desfase. El Señor le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
y le está hablando en primera persona. No le dijo, salgan de su tierra y vaya con sus padres y vaya con su familia a la tierra que les mostraré. No les está diciendo así, simplemente le está llamando es a él. ¿Por qué lo llamó a él? ¿Y por qué no permitió que se fuera con la familia? Recordemos, porque Abraham en este caso, sencillamente, o su familia, pues eran también idólatras, también practicaban todo lo que practicaban allí en la tierra de Ur de los Caldeos, también practicaban la idolatría y practicaban también la adoración a ídolos. Así que el Señor, por eso, cuando le dice a Abraham, vete de tu tierra, le está diciendo a él, porque posiblemente era el único de esa familia que era temeroso de Dios. Entonces vemos que Abraham hace caso, pero hace caso a medias. Obedece, pero es una media obediencia. Y una obediencia a medias, pues definitivamente termina siendo una completa desobediencia. Y vimos cómo más adelante, pues Abraham, vamos a ver cómo, como consecuencia de esa media obediencia o desobediencia completa, pues vamos a ver algunas consecuencias. Así que dijimos también que este hombre de la fe, padre de la fe, pues también era un hombre común y corriente que también cometía errores. Y ahí vimos el primer desfase de Abraham, sencillamente saliendo de Ur de los Caldeos, pero llevándose la familia. Segundo desfase que vimos en Abraham, cuando llegó la crisis a la tierra donde estaba. Llegó el hambre, llegó la hambruna a la tierra donde el Señor le había dicho que se fuera y que allí lo iba a bendecir, pero sin embargo cuando vinieron los problemas, llegó la escasez, inmediatamente Abraham quiso ayudarle a Dios y salió para Egipto. Y fuera de eso con triquiñuelas, fuera de eso con mentiras, diciéndole a la mujer, cuando lleguemos allá diga que usted es mi hermana, porque cuando lleguen a saber que es mi esposa, me matan y a usted le preservan la vida. Entonces mire cómo se va desfasando Abraham. ¿Sí nota? Ese hombre que nosotros desde la Biblia, nosotros los endiosamos a veces, nosotros como que a veces, uy, don Abraham. No, mire que también cometió errores. Entonces salió de tierra de Ur de los Caldeos, pero salió a la manera de él, no a la manera de Dios. Fuera de eso, cuando llegó las situaciones difíciles a la tierra donde Dios lo había puesto allí para bendecirlo, no esperó la bendición, no esperó la provisión de Dios, sino simplemente él quiso ayudarle a Dios y dijo, vámonos para Egipto, porque allá en Egipto es donde está la plata, allá es donde están las riquezas, allá es donde hay de qué comer. Y fuera de que entró a Egipto, fuera de eso llega con mentiras, con engaños, engañó allí al faraón. Y mire qué desfases tan tremendos los que comete ese Abraham, el que nosotros conocemos como el padre de la fe. Entonces, ¿sí ven? Un hombre común y corriente, un patriarca, un gigante de la fe, y sin embargo lo vemos desfasándose, lo vemos cometiendo errores. Entonces eso así, para grandes rasgos, hemos hablado del capítulo 12, y Abraham pues está allí siendo descubierto por Faraón, porque el Señor mandó unas enfermedades allí a esta tierra por causa de Abraham. Y sin embargo, vemos que allí Faraón lo despide, pero mire cómo lo despide. Hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo, mire, después de que estaban aguantando hambre, después de que llegaron allá pálidos del hambre, mire ahora cómo están, con ovejas, con vacas, con asnos, con siervos. Eso está en el capítulo 12, versículo 16. Criadas, si tiene criadas es porque el hombre tenía platica, asnas y camellos. ¿Sí nota? Llegaron a la tierra de Egipto, llegaron porque el hambre los llevó allá, pero mire ahora cómo está Abraham. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar ahora el capítulo 13 del Génesis. Vamos al capítulo 13 rápidamente del Génesis. Lo estaba hablando el capítulo 12 para ponerlo en contexto y para recordar un momentico dónde dejamos a Abraham hace 15 días. Entonces lo dejamos en Egipto, allá en un problema con el faraón, pero lo vemos también que lo están echando de allí por causa de la situación que vino a la familia de Faraón por causa de la mujer de Abraham. Entonces en el capítulo 13, leámoslo cómo comienza. Dice, subió pues, mira lo que dice, subió pues Abraham de Egipto, ¿sí? Se regresó, se devolvió hacia el Neguev, y él y su mujer. Mire lo que dice ahora, con todo lo que tenía. Mire, vaya teniendo en cuenta esos detalles. ¿Cómo entró a Egipto?
porque el hambre lo impulsó allá. Llegó sin nada, pues llegó allá hambriento. Pero ahora, ¿cómo salió de Egipto? Vayan teniendo esos detalles en cuenta. Verso 1 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía. Mire todo lo que consiguió en Egipto Abraham. Dice, y con él Lot. Va teniendo en cuenta esos detalles. Versículo 2. Y Abraham era, mire lo que dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 13. Y Abraham era, ¿qué? Riquísimo. Riquísimo. Luego no había entrado a Egipto muerto de hambre, perdóneme la expresión. Pero ¿cómo salió de Egipto? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Versículo 4. Al lugar del altar, oigan esto, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. En un palacio no puede haber dos reinas, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, entonces yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Qué tremendo esto. Bueno, vamos a desarrollar este capítulo 13. Hay tres temas aquí muy interesantes en este capítulo 13. El primero, Abraham se separa de Lot, versículo 1 al 9. Segundo, Lot va a Sodoma, versículo 10 al 12. Y tercero, Dios se le aparece a Abraham y reafirma su promesa, versículo 13 al 18. Así que este capítulo pues nos relata el regreso de Abraham de las tierras de Egipto. Ya se devolvió junto con su sobrino Lot hacia la tierra prometida, es decir, hacia Canaán. Lot se separó de Abraham dirigiéndose a Sodoma, como hemos leído, y entonces Dios se le aparece nuevamente por tercera vez a Abraham. Así que detalle, mientras él estuvo en Egipto y asociado a Lot, Dios nunca se le apareció a Abraham. ¡Qué tremendo! Vemos que Abraham aquí está haciendo las cosas a su manera, a su manera. Y tan pronto Abraham llegó a la tierra y se produjo la separación de Lot,
Entonces Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Oiga, ¿por qué será que a veces Dios no contesta las oraciones? ¿Por qué será que a veces por más que le pido y le ayuno y le meto y le busco, por qué será que a veces Dios pareciera que esté excelente? ¿No será que a veces estamos haciendo las cosas a nuestra manera, creyendo que las estamos haciendo para Dios? Y ejemplos de esos encontramos bastantes en la Biblia. Hombres de Dios que trataban de negociar con Dios, que trataban de ganarle a Dios, que trataban de hacer las cosas no como Dios les estaba diciendo, como les indicaba. Y eso que Abraham es un hombre de altar, tanta oradera, pero el hombre como que por aquí le entraba y por aquí le salía. Entonces mire qué tremendo vemos acá ese carácter de Abraham allí, pues haciendo cosas que Dios no le había mandado a hacer. Y mientras Abraham hacía las cosas a su manera, pues Dios no le volvía a hablar, Dios no se le volvía a aparecer. Si nota que hasta que Abraham no se separa de Lot, hasta que Abraham no vuelve de Egipto a su tierra, la tierra donde Dios lo puso, Dios no le volvió a hablar. Dios parece que se quedó silente. Yo me imagino a Dios allí observando a Abraham. Dejémoslo a ver qué es lo que va a hacer. A ver qué tanto que se las pica que sabe. Tanto que se dice que sabe más que yo inclusive. Vamos a ver qué. Yo me imagino a Dios así con nosotros. A veces como que nos suelta y nos deja ver qué hacemos. Muestre a ver este que se cree que sabe más que Dios. Pues dejémoslo a ver qué va a hacer. Y a veces permite que hasta nos estrellemos. Oiga, qué tremendo esto. Primero, entonces Abraham y Lot se separan. Versículo 1 al versículo 4 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Así que, aunque había tenido un tropiezo y una caída en su vida, pues Abraham se volvió a Dios. Eso es lo que lo hace ser un hombre de fe. No porque no caiga. Un hombre de fe no es un hombre que no cae. No es un hombre que se resbala y cae. Un hombre de fe no es el que nunca falla. Un hombre de fe es el que siempre tiene en cuenta a Dios. Ejemplos de esos tenemos como David. Por eso dice que David también era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos aquí a Abraham que aunque tropieza, aunque se desfasa, sin embargo se vuelve al Señor. Vuelve otra vez a enrutarse. Y mire que dice que sus riquezas eran inmensas. Así que desde este punto de vista, pues no tenía motivos para lamentarse. Económicamente pues estaba bien. Pero mire cómo consigue la riqueza, inclusive la riqueza que obtiene Abraham, pues también tiene allí algunos tropiezos, también tiene algunas aristas, también tiene algunos bachecitos que los vamos a mirar ahorita más adelante, que Abraham llega, pues se va. Volvámonos a poner en contexto. Abraham se va para Egipto porque la tierra donde Dios lo puso para bendecirlo, llegó la hambruna, hambre por la tierra. Y Abraham, queriendo mirar a ver cómo le ayuda a Dios, se va para Egipto porque tal vez le llegó la noticia de que allí sí había abundancia. Y de hecho la había. Y Abraham allí, tan pronto Faraón ve que allí comete Abraham un desfase, pues Abraham le da, el Faraón lo surte como bien leímos en el capítulo, que de ovejas, de vacas, y dice aquí que era riquísimo. O sea que Abraham entró a Egipto pues con hambre, pero salió de allí riquísimo. Pero la riqueza que obtuvo Abraham allí, podríamos decir que no era una riqueza inclusive bien habida. Aunque Dios le permitió, pero no era una riqueza bien habida, no era de bendición. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces mire, lo que vemos aquí es que Abraham, el hombre aunque ha fallado, el hombre se vuelve a Dios. Vuelve otra vez a enrutarse por el propósito de Dios. Pero después de las amargas experiencias, es decir, aunque llegó con dinero, pero tuvo que vivir pues amargas experiencias, y después de que viene de ellas, de un viaje equivocado de Egipto y del engaño que él mismo le hizo a Faraón, pues sintió la necesidad de recuperar otra vez su comunión y su relación con Dios. Y ahí vamos bien. Es decir, siempre hubo un camino de regreso hacia el altar que él había preparado. Siempre hubo un camino de regreso a buscar otra vez enrutarse en lo que Dios le había ordenado.
Y vemos ese camino de regreso, como en el Nuevo Testamento también vimos un camino de regreso para el hijo pródigo que nos narra Lucas allá en el Nuevo Testamento. También ese hijo pródigo que le dijo al papá: deme mi herencia, y se fue y se la comió toda, se gastó el dinero, y después de que estaba ya comían comida de los cerdos, y cuando estaba ya reaccionó y se volvió a su padre. Es decir, esto nos da la esperanza de que aunque le fallemos a Dios, siempre habrá un camino de regreso. Si nosotros queremos salirnos de la ruta que Dios nos ha trazado, que en la que caminemos, si a veces Dios nos dice que caminemos por este lado, pero nos vamos por el otro, y sin embargo, el momento en que reaccionemos y queramos arrepentirnos y volvernos a Dios, siempre vamos a encontrar un camino de regreso, pero quedan consecuencias. Ese es el problema, ese es el tema, porque Dios, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero el problema es que queda la consecuencia. El problema es ese. Entonces, mire que aquí Abraham encontró el camino de regreso, se volvió a enrutar hacia el Señor, se volvió otra vez a Dios, y como bien hemos dicho, pues los brazos del Señor estaban abiertos para volverlo a esperar allí a Abraham. Y han estado y permanecen abiertos para el pecador, para aquel que quiera venir hoy todavía al Señor, para aquel pecador que se quiera arrepentir y quiera volver al Señor. Después de 4000 años, desde Abraham hasta el día de hoy, los brazos del Señor siguen abiertos, esperando a aquel que se quiera arrepentir. Entonces, siempre hay un camino de regreso, como les dije hace un momento, y ese camino, ¿cuál es? Juan nos lo trazó. Juan, en su Evangelio, capítulo 14, versículo 6, dijo cuál era el camino para volverse a Dios. Juan dijo: yo soy el camino. No Juan, sino Jesucristo. Juan, aquí está hablando Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es así como Abraham sale de Egipto, de la parte sur, cerca de Hebrón, y se dirige de nuevo hacia el norte, es decir, hacia la tierra de Palestina en esa época, y a la región de Jerusalén con una meta. ¿Cuál era la meta? Pues vuelve otra vez al altar que había edificado al Señor y en Betel. ¿Se acuerda que había edificado un altar en Betel y había adorado al Señor allí, y donde lo había invocado su nombre? Recordemos lo que eso está en el capítulo 12, versículo 8. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Hasta ahí va bien Abraham. Bueno, medio bien. Sin embargo, de ahí es cuando empieza la hambruna y sale despavorido para Egipto a solucionar el problema. Entonces, Abraham vuelve otra vez de donde había quedado. Abraham regresa de nuevo al altar que había edificado. Tal vez el altar estaba destruido. Abraham vuelve otra vez a la presencia de Dios. Abraham vuelve otra vez a la oración, al estudio de la palabra. Vuelve otra vez a conectarse a escuelita bíblica en casa. Es decir, regresa de nuevo otra vez. Y como dije hace un momento, qué bendición que el Señor tiene los brazos abiertos para esperar a aquel que se quiere reconciliar con Dios. Versículo 5 dice: también Lot, ese también, oigan ese también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Oiga, también tenía platica. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Qué tremendo esto. ¿Se acuerda que dije hace un momento que la riqueza que trajo Abraham de Egipto como que no era muy bien habida? Pues mire que, hermanos, con Dios no se puede jugar. Él se fue para Egipto, tenía hambre, había hambruna. En Egipto se enriqueció, regresó a la tierra de Canaán lleno de dinero, riquísimo nos dice la Biblia que era. Y Lot también tenía plata, también tenía riquezas, pero empezaron los problemas por la plata. Si nota cómo suceden, se van volviendo consecuencias cuando hacemos las cosas a nuestra manera,
según me parece, es que a mí me parece que tiene que ser así. Y tal vez Abraham venía de Egipto y diría, uy, valió la pena haber vuelto a Egipto. Valió la pena haber ido hasta allá. Mire, venimos con plata, tenemos riquezas, tenemos ganado, tenemos ovejas, tenemos criados. Yo me imagino que Abraham y Lot se regresaron de Egipto, venían contentos porque no entraron como llegaron allá. Venían ya cargados de riquezas, pero esas riquezas también serían un dolor de cabeza para los dos, porque no eran riquezas bien habidas. No eran dentro del propósito de Dios. Dios no le dijo lo voy a bendecir en Egipto. Dios lo dijo lo voy a bendecir en Canaán. ¿Sí nota? Entonces mire que aquí hay muchos detalles interesantes que llaman la atención. Y aunque Abraham se regresa de nuevo al altar que había plantado ayer en el capítulo 12, aunque Abraham se vuelve a Dios, aunque Abraham regresa a Dios, pero quedó la consecuencia. ¿Sí nota? Por eso es que no se puede jugar con el pecado. Sí, Dios me perdona, pero queda la consecuencia. Entonces mejor es evitar, porque la tentación es como una arena movediza. La arena movediza que se traga a las personas y las cosas. Y la tentación es así, es una arena movediza, para la cual es mejor estar lo más alejado posible de ella, para que no se lo trague a uno. Así que Abraham había conseguido dos cosas en la tierra de Egipto, que le causarían una profunda aflicción. Una de ellas, consiguió riquezas. Y la segunda, una criada, porque dice que traía criadas. Y entre esas criadas venía una llamada Agar. Más adelante vamos a hablar de ella. Otro dolor de cabeza. Acerca de quién oiremos más adelante. Vamos a hablar más adelante de ella cuando llegue el momento. Entonces, Abraham regresa de Egipto, pero viene con dos situaciones que le van a causar dolores de cabeza. La plata y los criados que trae. Y entre los criados viene esta dama llamada Agar. Y ahora que Abraham tenía riquezas, no Abraham, sino Abraham tenía riquezas, pues estas hicieron que Abraham y Lot ahora tuvieran que separarse. Empezaron los problemas familiares. ¿Sí nota? El tío y el sobrino a pelear por plata. El tío y el sobrino a pelear por tierras. ¡Qué tremendo! Porque surgió esa disputa ahí entre ellos. Observemos que se nos aclara que los cananeos y los fereceos todavía habitaban la tierra. Y resulta que los pastores de Abraham y de Lot, como nos dice el texto, discutían. Y Abraham y Lot no se podían colocar de acuerdo. Y al mencionarlos aquí, vamos a encontrar que parece que se nos quiere indicar que aquellos hombres, que aquellos dos pueblos, como son Canaán y los fereceos, aquellos hombres de esas tierras no debieron quedarse en esta ocasión con una buena impresión de Lot y de Abraham, o de Abraham. ¿Se imagina? La tierra de los fereceos y los cananeos todavía eran tierras paganas. Imagínense a ese pueblo pagano mirando a dos cristianos pelearse por plata, por tierras. Oiga, ¿no le dice nada? Para el día de hoy, tremendo. ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo? Yo me pregunto, ¿por qué la gente no querrá venir a Cristo? ¿No será que vienen los cristianos peleas, discusiones? A ver quién tiene el templo más grande, a ver quién tiene más. A ver quién es más poderoso. Y mire que esto le estaba ocurriendo a Abraham, el gigante de la fe, con su sobrino Lot. ¿Se acuerda que dijimos hace unos días anteriores que definitivamente el Señor le había dicho a Abraham que se dejara su parentela? Vete de la casa de tu padre, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El Señor no le dijo que echara por delante a Lot. No se lo dijo. Porque si el Señor lo hubiera hecho, muy seguramente el texto no lo dice. El Señor es claro en sus órdenes. Y mire ahora, Lot se está convirtiendo en la piedra del zapato para Abraham. Qué tremendo cuando se hacen las cosas a la manera como uno quiere. Cuando no se hacen las cosas a la manera de Dios. Hermano, el propósito de Dios se cumple. Se cumple o se cumple. Y si no lo queremos hacer a la manera de Dios, Dios nos permite que lo hagamos a nuestra manera, pero vamos a sufrir. Nos va a doler. Y es lo que le está pasando aquí a Abraham y pues también por ende a su sobrino Lot. Así que, imagínense en el cuadro allí, ellos agarrados por tierra, por plata, por posesiones,
frente a los ojos de los cananeos, frente a los ojos de los fereceos, que eran países o que eran naciones idólatras, que eran naciones que no tenían nada que ver con Dios. Es como si los cristianos se pusieran a pelear hoy en el 2021 por plata y posesiones y por iglesias delante de los impíos. ¿Qué van a pensar ellos? Ay, mire, los hijos que son cristianos y agarrados, véanlos. Dios nos guarde. Así que, especialmente, esto tuvo que haber producido un escándalo entre esos pueblos, porque cuando el patriarca llegó allí por primera vez, óigame bien, cuando Abraham llegó allí por primera vez a estas tierras, antes de irse para Egipto, los cananeos y los fereceos los habían visto, o habían visto a Abraham construir un altar dedicado al Dios viviente y verdadero y a adorarlo. ¡Qué tremendo! ¿Ese no es el que ora? ¿Ese no es el que se la pasa metido en la iglesia? Y mírelo. Yo me imagino cómo sería esa murmuración de esos pueblos de los cananeos y los fereceos. Qué diferente era este Abraham, o Abraham, que contemplábamos allá al comienzo, cuando el Señor lo llama, cuando le dice a Abraham, te bendeciré, serás bendecido, serás de bendición a las familias de la tierra. Pero qué diferente es el Abraham que estamos viendo ahora. Ese Abraham que habíamos visto allá. Qué contraste al observarlo ahora aquí, en este pasaje, discutiendo con su sobrino Lot por plata, por posesiones, por tierras. Y algo que habían adquirido en Egipto, donde Dios no los había mandado, donde ellos mismos se metieron. Qué tremendo. Dios nos ayude. Vaya agarrando ahí, déjese ministrar por el Señor. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fue Abraham quien toma la iniciativa. En medio de todo, Abraham tenía un corazón muy generoso. En medio de todo, Abraham era un hombre misericordioso, compasivo. No era un hombre avaricioso. En medio de todo, Abraham tenía su corazoncito, como dicen por ahí. Solo un gran hombre con esas características podría tener la actitud que tomó Abraham. Esa actitud generosa. Sin embargo, aunque se desfasa, aunque comete errores, pues gracias al Señor por la palabra que nos permite ver los errores de un hombre de fe. Nos permite ver las dos orillas. Un hombre generoso, un hombre de Dios, un hombre de altar, pero que se equivoca. ¿Sí nota? Pero que sus desaciertos lo llevan a sufrir, lo llevan a consecuencias difíciles por sus desaciertos. Todo esto nos escribe el Señor y lo permitió que quedara plasmado en este libro de los comienzos, pues para enseñarnos a nosotros. No dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, pues para que no repitamos los mismos errores. Sin embargo, vemos un Abraham aquí que en medio de sus desfases, en medio de sus desaciertos, todavía es un hombre generoso. Es un hombre que sencillamente le da la oportunidad a su sobrino de que elija. Es decir, no está siendo avaricioso acá, sino que esa actitud generosa, desinteresada como esta, Abraham le da la oportunidad a Lot de que elija a dónde se quiere ir. Y él se conformaría pues con lo que quede. Dice, pues si mi sobrino toma toda la tierra, pues ¿qué haré yo? Si él toma todo, yo me voy por allí. Él mismo dice, si tú te vas para la derecha, yo cojo para la izquierda. Y si tú coges para la izquierda, pues yo cojo para la derecha. Pero ahora miremos a Lot. Porque Lot, ¿se acuerda que Ur de los Caldeos era una nación idólatra, pagana, y era una nación pudiente? Es decir, Ur de los Caldeos no era un pueblucho, era una nación poderosa. Entonces Lot, muy posiblemente, usted lo va a ver a lo largo de la Biblia también en lo poquito que nos relatan de Lot, también cómo era el carácter de Lot. ¿Sí nota? Y mire que Abraham se lleva a Lot y Lot vuelve a ser la piedra en el zapato para Abraham. Abraham le dio aquí la oportunidad de que escogiera para dónde irse. Y sin embargo, ese desacierto que habían cometido les corresponde ahora separarse. Lo desune, la desintegración de la familia. ¿Se acuerda que el Génesis es el libro del Bereshit, de los comienzos? Pues allí podremos ver también cómo las familias empezaron a volverse familias disfuncionales.
donde cada uno por su lado, donde cada uno buscando lo suyo propio, donde guerras por herencias, donde la familia tan pronto muere el miembro de la familia y deja una herencia, por la herencia se matan, por la herencia la familia se desune. Mire que eso viene de allá. El Génesis es el Berichit, es el comienzo de todo. Así que allí, pues, también se destaca, en cierta manera, pues que Abraham se mantiene firme en la fe, creyendo a Dios en medio de todo, pero sigue creyendo a Dios. Ahora Lot se va para Sodoma. Miren para dónde cogió Lot. Verso 10 al 12. Y alzó Lot sus ojos, cuando Abraham le dijo, bueno, escoja pues. Y Lot dijo, ¿por qué camino cojo? Entonces Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot se sintió atraído por aquellas tierras verdes, fértiles, atravesadas por el río Jordán, ese río que comenzaba ya desde la provincia de Dan al norte de Palestina y desemboca en el Mar Muerto, atraviesa toda Palestina. Y yo me imagino ese paisaje, ese panorama, tierra fértil, buenos pastos para los ganados, y eso fue lo que vio Lot. Lot se llenó de avaricia, dijo, no, pues si mi tío me da la oportunidad de escoger, pues esto es lo mejor para mí. ¿Sí nota? Debía haber sido una tierra buenísima. Lo dice el versículo 10, mira lo que dice el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, es decir, una tierra fértil, como el huerto de Jehová. Uy, mire, lo compara aquí el texto con el mismo huerto del Edén. Imagínese, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces escogió Lot aquellas regiones, extendiendo sus tiendas, dice, hasta la ciudad de Sodoma, y se estableció allí. Allí se quedó pernoctando Lot, allí se quedó. Sin embargo, al hacerlo así, estaba cometiendo, quizá inconscientemente o movido por su avaricia, muy posiblemente, el mayor error de su vida. ¡Qué tremendo! Veamos la afirmación. ¿Por qué el mayor error de su vida? Porque el versículo 13, miren lo que dice. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Uy, qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Mira dónde fue a parar Lot. Qué tremendo. Movió. Posiblemente fue la avaricia la que lo movió allí. Y la avaricia nos la deja ver desde el momento en que Abraham le dice, escoja cuál tierra va a ser, por dónde se va a ir usted. Y sí nota que él cogió lo mejor de lo mejor. Entonces ahí notamos y ahí se deja ver y se ve el reflejo del carácter avaricioso de Lot. Y eso lo llevó allá donde había tierras, fertilidad, donde había buenos pastos. Allá se fue a lo mejor de lo mejor y fue a parar a Sodoma, donde nos dice el texto que era tierra de gente mala, de gente pecadora en contra del Señor, pero en gran manera. Bastante malos. Evidentemente, pues Lot posiblemente no sabía nada de esto. Lot posiblemente no sabía que allá donde iba la gente era de ese carácter. Posiblemente no lo sabía. Pues más adelante leeremos el relato de lo que le sucedió allí a Lot y con su familia. Más adelante cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, en la ciudad de Sodoma. ¿Qué le pasó a Lot? Así que, prosiguiendo aquí con nuestro relato, ahora miremos que de nuevo Dios se le aparece a Abraham. Y a pesar de todo, a pesar de sus desaciertos, mire cuán fiel es Dios. Que a pesar de que somos infieles, Abraham, o mejor Dios, se le aparece de nuevo a Abraham y ahora le vuelve y le reafirma la promesa. Dios no le quitó nada, volvió y se la reafirmó a pesar de los desaciertos de Abraham. Dice el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham,
después que Lot, oigan eso, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia, tu descendencia, será contada. Esta es la tercera aparición que Dios le hace al patriarca, y en ella le muestra de forma precisa la inmensidad de la tierra. Le dice, mire al norte, mire al sur, mire al oriente, mire al occidente. Le muestra la inmensidad de esa tierra que iba a darle a él y a su descendencia, que iba a ser increíblemente numerosa. Cuando está hablando de la descendencia de él, de los lomos de Abraham, traería a la nación de Israel. Es de allí. Mira lo que dice el versículo 17. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Cómo dice? Porque a ti la daré. Aquí Dios le invita a tomar posesión efectiva de la tierra. Le está reafirmando la promesa a Abraham. Dice allí en el versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aquí Dios le invita otra vez de nuevo a Abraham a tomar posesión de la tierra que le había prometido. Tierra que era en gran manera de grande riqueza, fertilidad, belleza. En aquellos tiempos muy posiblemente era una buena tierra. Y en el versículo 18 dice, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Pues evidentemente Abraham era un gran constructor de altares. Lo vamos a ver a lo largo de este capítulo, de esos capítulos de este libro del Génesis, mientras esté hablando de Abraham. Siempre era un hombre que se la pasaba construyendo altares al Señor, como hemos indicado también anteriormente. Siempre iba señalando los lugares que para él tenían un significado importante en su relación, en su comunión con el Señor, dejando en ellos también un testimonio de esa relación que él tenía con su Dios. Es decir, era la forma de honrar a Dios, de adorarle por la promesa que el Señor le había dado, por todo lo que él le había dado, por todo lo que él le había prometido. Abraham, sin embargo, seguía siendo un hombre de altar. Así que vemos que aquí uno de los significados de Manre es riqueza. Eso significa Manre, la tierra donde estaba. Es riqueza, y Hebrón significa comunión. Entonces, uniendo esos dos conceptos, podríamos pensar que aquel sí ve que era un verdadero lugar para vivir. Era un verdadero y maravilloso lugar para vivir y, ¿por qué no?, para quedarse. ¿Por qué? Porque si Manre significa riqueza y Hebrón significa comunión, pues era el lugar de la riqueza y de la comunión con Dios, o el lugar de la bendición y de la relación con Dios. Este fue el hogar de Abraham. Este fue el lugar de Abraham, el hogar de Abraham hasta el momento de su muerte, y allí sería sepultado. ¡Qué tremendo! Qué bueno que Abraham retomó de nuevo los caminos de el Señor, volver a sus propósitos, pero sin embargo se nos deja ver que Abraham cometió algunos desfases, y sin embargo en esos desfases vemos también la misericordia del Señor, pero también vemos la consecuencia de esos desaciertos. Entonces, que podamos aprender de Abraham, el padre de la fe. No era el padre de la fe, como dije hace un momento, porque fuera perfecto, porque nunca se equivocara. Era el padre de la fe. Se nos dice que es el padre de la fe sencillamente porque un hombre que, a pesar de que se equivocó, a pesar de que tuvo desaciertos, de hecho aquí más adelante vamos a ver otros desaciertos de Abraham. Cuando lleguemos a ellos se los voy a indicar. De aquí en adelante comete otros desaciertos por ahí. Entonces, a pesar de todo, el Señor le mantiene firme la promesa. Es lo interesante, que a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que fallamos, a pesar de que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos un Dios de amor. Así sea, así tenga que disciplinarnos, pero Dios cumple su promesa en nosotros, mi querido.
Él dice que a sus hijos, a los que Él ama, que son sus hijos, los disciplina, porque si no, si se deja sin disciplina, pues no somos hijos sino abortivos, dice la Escritura. Y que no tengamos en poco la disciplina. A veces nos hemos equivocado y hemos tenido que llorar definitivamente por las situaciones de nuestros desaciertos. Pero lo interesante de todo esto es que el Señor no nos desecha. Si somos sus hijos, nos disciplinará, pero no nos desechará. Él dice, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Qué bonito es ser hijo de Dios. No cristiano, hijo de Dios, un nacido de nuevo. Que verdaderamente tengamos esa relación y comunión con nuestro Padre Celestial y podamos decirle, mi Padre me ama, Él es mi Padre, que a pesar de que me equivoque, a pesar de que a veces quiera ganarle a Dios, de que a veces me quiera salir con la mía, aunque sufro, pero sin embargo el Señor se mantiene firme en las promesas. Vemos cómo se le aparece el Señor de nuevo a Abraham y el Señor vuelve y le reafirma sus promesas. Que mientras Abraham estaba haciendo las cosas a su manera, Dios no se le volvió a aparecer, pero tan pronto Abraham quiso de nuevo arreglar los asuntos, volver a hacer las cosas en orden, volver a hacer las cosas a la manera correcta, inmediatamente Dios se le vuelve a aparecer otra vez y empieza a reafirmarle y a confirmarle la promesa que ya le había dado en el capítulo 12. Qué bueno que el Señor no nos abandona. Él sabe que somos seres humanos, dice en el Salmo 103. Dice que Él no nos paga conforme a nuestros actos, porque Él sabe que somos polvo. Él dice allá en el Salmo 103, léalo. Salmo 103. Dice, Él no nos paga conforme a nuestros actos, no nos paga conforme a... Él se acuerda de su misericordia, porque Él se acuerda de que somos polvo, de que somos seres imperfectos, de que somos criaturas, no creadores. Somos las criaturas que nos equivocamos, que en medio de este majestuoso universo que Dios creó, mire qué tremendo, que los que le fallaron al Señor, de en medio de todos los planetas, los sistemas solares, todo lo que el Señor ha creado, porque Él es el dueño de todo, no solamente de la tierra, sino de todo el universo. Y en medio de todo este vasto universo, los únicos que le fallaron al Señor fuimos los seres humanos. Fuimos los únicos que nos rebelamos contra Dios de toda la creación de Dios. Y sin embargo Dios deja ver su carácter amoroso para venir otra vez a manifestar a sus criaturas cuánto nos ama y cuánto interesado está en mantener una relación y comunión con Él. Para eso fuimos creados, para mantenernos en una relación y comunión con Él, que tiene sus pros y sus contras, que si nos equivocamos, el Señor no va a permitir que sencillamente nos salgamos de sus manos, así sea por la disciplina, pero nos trae, porque no deja perder lo que es suyo, pero sin embargo nos sigue amando, y su mano amorosa siempre tendrá cuidado de nosotros cuando tenga que impartirnos su disciplina. Que Dios nos ayude a aprender de Abraham, aprender de todo lo que tuvo allí, de todo lo que hizo, pero sin embargo también aprendemos de la misericordia y la grandeza y la fidelidad de un Dios bueno, santo y justo, que a pesar de nuestros desaciertos se mantiene fiel a sus promesas. Más adelante esta promesa que el Señor le hace a Abraham ya no se convierte solo en promesa, sino que eso es como cuando usted dice, véndame esa casa, pero después se van a la notaría y firman papeles. Entonces más adelante podríamos decir de esta manera, más adelante el Señor le firma los papeles a Abraham. Es decir, esta promesa se convierte en pacto, un pacto que el mismo Señor establece. Pero cuando lleguemos a esos capítulos lo vamos a explicar. ¿Qué tal si oramos un momentico y le decimos al Señor que nos ayude, porque necesitamos del Señor, necesitamos ser hombres de altar, mujeres de altar, necesitamos ser gente dependientes de Dios. Orémosle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, Dios de los cielos. Gracias por que tú, bendito Señor, Dios de la gloria, no cambias de parecer. Tú eres un Dios eres un Dios, Padre amado, inmutable. Es decir, Dios no cambia, Dios no varía. Tú eres un Dios de Padre amado, de promesas. Un Dios que, Señor, cumple lo que promete. Que a pesar de nuestros desaciertos, que a pesar de nuestras equivocaciones, que a pesar de que a veces queremos salirnos con la nuestra, de que a pesar de que a veces queremos, bendito Señor, intentar ganarte a ti, Padre amado, sin embargo tú, Padre amado, aunque a veces permites, Dios de la gloria, que hagamos las cosas a nuestra manera, pero sin embargo, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, ahí estás tú con los brazos abiertos para cuando nos querramos volver a ti y tú, Señor, nos recibes, bendito Señor de la gloria, y nos reafirmas y nos confirmas que, Padre amado, todavía tienes un propósito con nosotros y que ese propósito no ha cambiado. Señor, ayúdanos, oh Dios de la gloria, a ser sensibles a lo que tú ordenas,
a ser sensible a lo que tú nos dices. Que cuando tú hables, Padre amado, no cuestionemos lo que tú nos digas. Señor Dios de la gloria, que no hagamos las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a aprender de Abraham la parte negativa. Abraham pareciera que el Señor le hablaba, pero como que al principio como que quería hacer las cosas a su manera. Y vemos desde los textos como Señor, por querer hacer las cosas a su manera, Señor de la gloria, tuvo, Señor, varias situaciones allí que le causaron dolor. Padre amado, pero también vemos la fidelidad tuya, que a pesar de que Abraham por momentos se desfasaba, tú permanecías siendo fiel a las promesas que tú le habías dado a Abraham. Señor Dios de la gloria, para nosotros es lo mismo hoy, porque el Dios de Abraham es el mismo Dios de hoy 4000 años después. Es el mismo Dios que hoy, Señor Dios de la gloria, no ha cambiado de parecer. Es el mismo Dios que se mantiene firme, Señor de la gloria, diciendo que hará en nosotros lo que dijo que haría. Tal vez, no sé, el Señor te haya hablado hace 10 años, 15 años, 5 años, qué sé yo. Y tal vez tú crees que al Señor se le olvidó. Sabes que entre otras promesas que el Señor le dijo a Abraham, el Señor le dijo, haré de ti una gran nación. Pero ten por cierto que esa nación va a ser esclava en tierra ajena. Pero cuando se cumpla el tiempo, yo mismo los voy a libertar. Y después de 500 años, casi 430 años después, el mismo Señor se acuerda de esa promesa y levanta a otro hombre para sacar ese pueblo que estaba en Egipto. Qué tremendo eso. El Señor nunca se olvida ni cambia de parecer en cuanto a lo que promete, en cuanto a lo que te ha dicho que hará. Si Dios dijo que lo hará, mi hermano. El problema es que nosotros a veces tardamos las promesas de Dios. El problema es que nosotros a veces dilatamos lo que Dios está por hacer, por nuestros desaciertos, por nuestra necedad, por nuestra terquedad. Entonces, así como le pasó a Abraham, mientras Abraham estaba haciendo las cosas a su manera, Dios no le volvió a hablar, Dios no se le volvió a aparecer. Pero cuando Abraham reacciona y se devuelve otra vez al altar, se devuelve otra vez a la tierra de Manre, se devuelve otra vez a la tierra donde estaba, inmediatamente, y cuando se separa de Lot, inmediatamente el Señor se le aparece de nuevo a Abraham. Qué tremendo eso. Qué tremendo, bendito Señor de la gloria. Si hay momentos de silencio. Si hay momentos de silencio cuando oramos. Hay momentos que tú pareciera que estuvieras indiferente. Porque tal vez estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y bendito Señor, ayúdanos también a redireccionar en esa área, bendito Señor. A tener claro que, bendito Señor de la gloria, tú no compartes con la desobediencia. Tú no compartes con la infidelidad. Tú no compartes con la media obediencia que termina siendo una obediencia completa. Señor Dios de la gloria, tú no te equivocas cuando hablas. Cuando tú das una orden, Padre amado, tú no estás improvisando con nosotros. Tú sabes muy bien lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer. Es más, tú no nos das una serie de opciones a ver con cuál escogemos, para que nosotros escojamos a ver con cuál nos quedamos. No, tú aciertas en la primera. Tú no nos hablas por medio de jeroglíficos, ni de acertijos, ni de adivinanzas. Tú cuando nos hablas claro. Ayúdanos a ser sensibles, bendito Señor. Que aunque a veces las indicaciones parezcan contrarias, porque muy seguramente no fue fácil para Abraham. Cuando el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, váyase a la tierra que le mostraré. Yo creo que seguramente para Abraham fue difícil desprenderse de su familia. Sin embargo, el Señor le había dicho que tenía que desprenderse de su familia, porque su familia era idólatra en la tierra de Ur de los caldeos. Entonces, Señor Dios de la gloria, a veces hay cosas que como que no queremos entender y como que a veces, Dios de la gloria, somos necios, tercos y como que queremos ganarte a ti. No, si tú nos dices algo, Señor, tú sabes bien lo que estás haciendo, aunque a nosotros no nos parezca. Tú no eres un Dios cruel, tú eres un Dios justo, santo, que sabes muy bien lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sensibles. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos equivocado. Y perdónanos porque esas equivocaciones nos han llevado y nos han producido dolor. Señor, en esta noche queremos volvernos a ti. Queremos volver al altar. Queremos volver a tu presencia. Queremos volver a tu dirección. Queremos volver a que tú, Señor Dios de la gloria, se haga lo que tú dices que se haga. Como lo dijo Jesús en el Getsemaní. Que no se haga lo que yo digo, sino que se haga como tú. Señor, ayúdanos a volver a esa motivación de hacer las cosas como tú lo dices y no como nosotros querramos hacerlas. Que se haga lo que tú dices, Padre amado. Te damos gracias, Señor.
Te bendecimos en esta noche. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se han conectado. Bendito Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú te mantienes fiel a tus promesas. No has cambiado de parecer. Y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Dios me les bendiga. Una feliz noche, que descansen. Un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao, mis amados.